Caso Petro Urrego versus Colombia, un caso llevado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la sentencia proferida el 8 de julio de 2020. Para llevar a cabo esta explicación haremos énfasis en puntos importantes como lo son las circunstancias fácticas del presente caso, las pruebas validadas, la normatividad internacional y nacional vulnerada, los alegatos finales del Estado, la decisión de la presente sentencia y las medidas de reparación ordenadas. Circunstancias fácticas del caso. El 30 de octubre de 2011, Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital, cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016. Durante el primer año del mandato del señor Petro, se estableció a través de diversos contratos y decretos que la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá estuvieran encargadas de la gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre de 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio público de aseo, hasta ese momento, el señor Petro expidió el decreto 570, mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla y se ordenaron medidas que incluyeron la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. A pesar de ello, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó una crisis de recolección de basura, pues aproximadamente 5.841 toneladas de basura no fueron recogidas. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio de aseo en alrededor del 48% de la ciudad. En virtud de estos hechos se inició una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se levantaron cargos. El 9 de diciembre de 2013 se declaró responsable al señor Petro por las siguientes faltas. A. La falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en participar en la etapa precontractual o en la etapa segunda contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. B. La falta gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del mismo Código, consistente en ejercer las potestades de su empleo o función, le concedan para una finalidad distinta a la prevista de la norma otorgante. Y C. La falta gravísima contenida en el numeral 37 del artículo 48 del mismo Código, consistente en proferir actos administrativos por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección del medio ambiente. El señor Petro fue sancionado con la pena de destitución de su cargo de alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años. El señor Petro presentó diversos recursos en contra de esta decisión. El 13 de enero de 2014, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría rechazó el recurso de recusación y confirmó la decisión del 9 de diciembre de 2013. El 20 de marzo de 2014, el presidente de la República dispuso la destitución del señor Petro como alcalde, la cual surtió efectos hasta el 23 de abril de 2014. El señor Petro fue restituido en el cargo en virtud de una acción de tutela y del cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de marzo de 2014. Paralelamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió el 13 de mayo de 2014 una resolución en la cual decretó la suspensión provisional de los efectos de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría. El 15 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría,
ordenando el pago de los salarios dejados de percibir por el señor Petro mientras estuvo efectivamente separado de su cargo. Ordenó la desanotación de las sanciones impuestas y exhortó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría a implementar reformas respecto a las facultades disciplinarias de la Procuraduría. El señor Petro fue objeto de 3 sanciones adicionales. La primera sanción fue interpuesta por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial mediante decreto 364, por lo cual fue sancionado disciplinariamente por parte de la Procuraduría con 12 meses de suspensión e inhabilidad por el mismo término. Esta sanción fue impugnada y archivada por la propia Procuraduría en el año 2019. La segunda sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá, por haber realizado acciones orientadas a limitar la libre competencia en los términos del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En virtud de esta decisión se le impuso una multa al señor Petro, la cual fue impugnada a través de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La tercera sanción fue impuesta por la Contraloría de Bogotá Distrito Capital el 27 de junio de 2016 en contra del señor Petro y otras personas y compañías por el detrimento patrimonial causado por la rebaja generalizada de las tarifas del transporte urbano masivo de pasajeros del sistema Transmilenio. El señor Petro impugnó dicho fallo mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y actualmente dicha sanción se encuentra suspendida. Normatividad internacional y nacional vulnerada. Estos a continuación son las normas internacionales vulneradas oficialmente por la presente sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, el cual trata acerca de los derechos políticos, y la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos consagrados en los artículos 1.1 del mismo tratado, los cuales tratan acerca de las garantías judiciales. Pruebas validadas. El tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado, los cuales, como en otros casos, admite en el entendido que fueron presentados en la debida oportunidad procesal y su admisibilidad no fue controvertida ni objetada. Los representantes señalaron que el anexo 2, aportado por el Estado junto con sus alegatos finales escritos, contiene 12 archivos en total, 6 de los cuales no fueron anunciados en el escrito estatal, por lo que solicitaron su exclusión. Este tribunal también estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante fedatario público y en audiencia pública en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la resolución mediante la cual se ordenó recibirlos y al objeto del presente caso. El 12 de diciembre de 2019, el entonces presidente de la Corte dictó una resolución en la que convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas, y para escuchar los alegatos y observaciones finales orales de las partes y de la Comisión respectivamente. La audiencia pública fue celebrada el 6 de febrero de 2020 durante el periodo ordinario de sesiones de la Corte llevado a cabo en su sede en San José, Costa Rica. Alegatos finales del Estado. El Estado alegó que no existe a nivel internacional un estándar que señale que el único mecanismo legítimo de restricción de derechos políticos como consecuencia del ejercicio del poder sancionatorio del Estado sea el procedimiento penal, pues una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva del artículo 23.2 de la Convención admite la restricción legítima de derechos políticos por autoridades distintas a jueces penales siempre que se respeten
las garantías inherentes al debido proceso. Por otro lado, el Estado también alega que la limitación del ejercicio del control de la función pública promueve la penalización de conductas que no necesariamente constituyen delitos y obstaculiza el control de la función pública, la transparencia y el combate a la corrupción. Expresó que estos deberes han sido formulados en una convención de carácter universal y una regional en el marco de las cuales se exige a los estados adoptar normatividad e implementar mecanismos adecuados y efectivos para prevenir, identificar y sancionar conductas relacionadas con la corrupción. El Estado sostuvo que no existen fundamentos de hecho o de derecho para señalar que los derechos políticos del señor Petro fueron restringidos de manera arbitraria como resultado de los procesos disciplinarios y fiscales adelantados en su contra, y que el régimen jurídico existente en Colombia se adecua a las garantías derivadas de la Convención. En relación con las garantías judiciales y la protección judicial, el Estado alegó que el hecho de que misma autoridad que formula el pliego de cargos sea la que posteriormente juzga la responsabilidad del procesado no resulta contrario a las garantías de imparcialidad y presunción de inocencia, ya que la formulación de cargos es una etapa preliminar dentro del proceso en la cual no se hace ninguna apreciación o determinación en relación con la responsabilidad del disciplinante. También, de cierta manera, el Estado alegó que ninguna de las tres alegaciones específicas presentadas por los representantes en relación con la violación del derecho a la integridad personal compromete la responsabilidad del Estado. Decisión de la sentencia. El 7 de agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Gustavo Petro Urrego contra la República de Colombia. La controversia versa sobre las alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación de Gustavo Francisco Petro Urrego como alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital. La comisión consideró que el Estado violó los derechos políticos, así como la garantía de imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia y el derecho a recurrir el fallo del señor Petro. Asimismo, determinó que se violó la garantía del plazo razonable y la protección judicial, así como el derecho a la igualdad ante la ley debido a que las acciones disciplinarias iniciadas en su contra tenían una motivación discriminatoria. Medidas de reparación ordenadas. La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Satisfacción. Primero, publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Y 2. Publicar la sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. B. Garantías de no repetición. Adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. C. Indemnizaciones compensatorias. Primero, pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial. Y 2. El reintegro de gastos y costas. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado nuestra explicación del caso Petro Urrego versus Colombia.